Foro Educativo les da la bienvenida a todos y todas a este primer diálogo electoral por la educación. Muchas gracias a Jorge Nieto, a Susana Matute y a Flavio Figalo, representantes del Partido de Buen Gobierno, por su disposición a participar de este diálogo con educadoras, educadores y gestores de la educación de distintas partes del país, tanto en particular respecto a su visión del país al 2031 y al rol que la educación juega en su concreción. Un saludo especial a Susana Matute, educadora y asociada del Foro Educativo, y a Flavio Figalo, ex viceministro de Educación, ambos conocedores del sector. El objetivo de este ciclo que se inicia hoy es conocer y dialogar sobre los problemas públicos de la educación que creemos deben ser atendidos de manera prioritaria en los próximos 5 años. Los asociados y asociadas de Foro Educativo han seleccionado para esta noche 6 sobre los que conversaremos, lo que deja fuera, sin duda, otros igualmente relevantes, incluso tratados en el plan de gobierno del Partido de Buen Gobierno, pero que por razones de tiempo no será posible tratar, ¿no? Pero deseamos también decir que esta, este diálogo debe ser entendido como una primera conversación que abre la posibilidad de otras en el futuro que nos permitan ir confluyendo en soluciones concretas a problemas que nos preocupan tanto a Foro Educativo como al Partido de Buen Gobierno y las otras organizaciones con las que dialogaremos en este ciclo. El Foro Educativo acostumbra a hacer un seguimiento constante de la situación del país y de la situación global o internacional. Y el momento actual nos presenta enormes desafíos, no solo porque en nuestro país la escuela no ha cumplido con sus promesas de inclusión y de movilidad social, sino que por el contrario ha continuado excluyendo y segregando a los más vulnerables, sino porque no hemos sabido convertir a la escuela y a tantos otros espacios e importantes espacios educativos que se desarrollan en el país, no los hemos podido convertir en lugares desde los que analizar y pensar críticamente con los participantes de cualquier edad nuestra sociedad y prepararlos para otra sociedad más democrática y justa y para enfrentar los desafíos que conlleva sostener esta sociedad más democrática y justa. Uno de esos desafíos en el presente es la crisis política nacional y la situación geopolítica mundial. Enfrentamos el reto de construir democracia y ciudadanía plena desde la educación y desde la sociedad en un contexto de creciente concentración del poder, de abierto autoritarismo, de predominio de narrativas conservadoras, de aumento de la desigualdad en todos los frentes, incluida la desigualdad de los aprendizajes, que es, como comprenderán, la que más preocupa a los educadores, y de deterioro cultural y ético. Estamos frente a un cambio de época, nos decimos, marcado por el debilitamiento del orden internacional, la competencia entre potencias, perdón, y la imposición de la fuerza como criterio de decisión. Las reglas ya no importan. En este escenario, los países que no construyen capacidades propias quedan sometidos a su dependencia de otras potencias. Para el Perú, este no es un debate abstracto ni ajeno a la educación. Está en juego nuestra viabilidad como país, la capacidad de sostener cohesión social, democracia y soberanía en un mundo cada vez más desigual y conflictivo. En este contexto, la educación debería ocupar un lugar central, convertirse en una política estratégica. No es lo que sucede hasta el momento. La educación no ocupa un lugar central en el debate público en el Perú, a pesar de ser una demanda, una necesidad y una aspiración sentida de la gran mayoría de la población peruana. Dado que todo plan de gobierno expresa un proyecto de país, explícita o implícitamente,
Queremos empezar esta conversación el día de hoy invitando a Jorge Nieto, a Susana y a Flavio a presentar brevemente, solo tenemos 15 minutos, lamentablemente, su visión del Perú al 2031, atendiendo dos preocupaciones de nuestros asociados o nuestras, ¿no? ¿Cómo proponen que debe situarse el Perú en este nuevo orden global? ¿Y qué rol estratégico le asignan a la educación para construir soberanía, democracia y cohesión social? En segundo lugar, la viabilidad del Perú, todos sabemos, se juega también en la integración de lo diverso. Por eso preguntamos, ¿qué tipo de interculturalidad propone el Partido de Buen Gobierno como horizonte, considerando que en nuestro país la educación intercultural para todos y la educación intercultural bilingüe siguen siendo políticas más declarativas que efectivas? Dejo entonces en el uso de la palabra a nuestros invitados. Primero agradecerles la invitación, agradecer la posibilidad que tengo de ver a muchos viejos amigos. No los nombro, pero a muchos viejos amigos, de modo que esto es para mí ya en sí mismo un placer volverlos a encontrar, aunque sea por este medio electrónico. Y luego quisiera colocar dos o tres temas, no con mirada de especialista, sino con mirada de político, eh, que han sido planteados por Marita en su introducción. El primero tiene que ver con lo que yo llamo un nuevo riesgo de una dimensión quizás superior al reto que supone el despliegue de la delincuencia organizada, alguna de origen transnacional. Y el nuevo riesgo del cual creo que no estamos siendo plenamente conscientes, y qué bueno que este foro lo coloque en sus discusiones, es el riesgo de la disputa y de la presión geopolítica que se va a incrementar en los próximos meses y en los próximos años sobre países como los nuestros. Este es un nuevo riesgo. Es realmente una cosa, un fenómeno que va a colocar en cuestión la capacidad del Estado peruano, de sus conductores, no solo políticos, también académicos, también intelectuales, también empresariales, comunicacionales, para preservar la soberanía del país. Ustedes han visto, seguramente han leído el documento de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Y quien la lea no puede dejar de advertir el enorme cúmulo de amenazas que se ciernen sobre nuestros países y que ya están siendo ejecutadas. Hace 2 días, Chile acaba de cancelar un proyecto que tenía desarrollándose en curso con la República Popular China de un observatorio al sur, en la Antártida. Y paralelamente a eso, en Argentina, también en la misma región, se ha desarrollado un conjunto de reuniones y de emplazamientos de personal militar de los Estados Unidos en el sur de la Argentina. No tengo que contarles lo que ya ha ocurrido en Venezuela. Quizás ustedes hayan escuchado algunas declaraciones mías. Yo soy muy crítico del gobierno de Maduro y del gobierno de Chávez. Me parecen dictaduras atroces y mentirosas. Pero, pero, lo relevante aquí, me parece, es el modo en que Estados Unidos desarrolla una acción militar en un país como Venezuela, prácticamente sin resistencia de nuestros países, prácticamente sin ningún tipo de resistencia, y en el caso nuestro, con declaraciones oblicuas, laterales y eh, muy pues dignos de la tradición del viejo Felipillo, ¿no? De aquel que nos hablaban los documentos, los materiales de historia al inicio del proceso de conquista. De modo que aquí hay un tema fundamental y creo que será muy importante que tanto este foro como otros espacios lo tomen en cuenta. He leído por primera vez un artículo en un portal conservador, Lampadia, de un hombre conservador, Bustamante, advirtiendo también sobre esto mismo.
De modo que aquí hay un tema que es medular para un país que tiene 37, 38% de sus exportaciones con la República Popular China y que tiene además el emplazamiento de un puerto en Chancay que puede significar para el país ser la posibilidad, la puerta de entrada del Asia a América del Sur y la puerta de salida de América del Sur al Asia. En realidad ese puerto no tiene más sentido que ese. Y si ese puerto pierde ese sentido, pues deja de tener la importancia geocomercial, geoeconómica que podría tener. Ustedes han leído seguramente el tuit de la Embajada Americana sobre eh, sus advertencias sobre la presencia china en Shanghái. Han sido explícitos. No ha habido edulcoramiento del asunto, como no lo hay en general en las expresiones de los líderes actuales de los Estados Unidos de Norteamérica. De modo que aquí hay un tema fundamental y creo que eso tiene que ver de manera medular con cualquier proyecto de nación, de sociedad, de Estado y de educación, porque va a ser una amenaza creciente. Está por verse si esta forma de plantearse los problemas es solo del señor Trump o es también del Partido Republicano. Ajá. Si es solo del señor Trump y el Partido Republicano o si es también del Partido Demócrata. Es decir, si se convierte esta manera de plantear el tema en una mirada estratégica. Pero creo que este es un tema fundamental. Y yo he escuchado varias opiniones sobre el asunto y veo a una suerte de antiimperialismo nostálgico que cree que esta situación que vivimos hoy día es la de 1950 o 1940 o 1960. No es así. Esta tiene una novedad. ¿Cuál es esa novedad? En el documento mismo de Estrategia de Seguridad Nacional, Estados Unidos nos confiesa que ya no puede ser potencia global. Y este es el cambio sustantivo en la situación. Ya no Eh, puede ser potencia global. Y por eso se repliega en lo que considera, lo han dicho algunos, de esa forma tan antigua de tratarnos, de lo que consideran su patio trasero. Entonces, América Latina, América en general, va a ser el espacio en el cual ellos van a cubrir, proteger y desarrollar este conjunto de iniciativas que ya lo vienen haciendo. Lo vienen haciendo desde la primera semana del mandato de la actual administración. La primera víctima fue Panamá, a la que obligaron a cancelar unos proyectos portuarios y unos puertos ya funcionando que tenían con la República, con empresas de la República Popular China, y Panamá tuvo que cancelar contratos y pagar indemnizaciones para poder hacerlo. De modo que esta política se va a desplegar, creo yo, con más intensidad y en nuestro caso hay una importancia que tiene relación con la importancia geopolítica y geoeconómica que tiene el Perú, que es nueva. ¿Cuál es esa importancia? Nuestra ubicación en el continente. Durante muchos años, muchas décadas, nuestra política internacional tuvo un eje vertical. Somos parte de América y por tanto, para bien o para mal, teníamos una relación particular con los Estados Unidos. Hoy, además de ese eje vertical, sin movernos de nuestro lugar donde vivimos, se ha abierto un eje horizontal, que es el de la cuenca del Pacífico. Y por tanto, nuestra política internacional tiene que responder, por un lado, a un razonamiento de este eje vertical, pero por otro lado a este eje horizontal. La cuenca del Pacífico, como ustedes saben mejor que yo, se ha convertido en la cuenca de mayor tránsito, tráfico de mercancías en el mundo. Y por tanto, nuestro espacio territorial cobra pues una dimensión, una importancia muy grande. Si a eso le suman la posibilidad de un tren bioceánico que una las costas del Atlántico en el Brasil con las costas del Pacífico en el Perú, se darán cuenta del volumen, de la dimensión de los problemas que tenemos que enfrentar. Por tanto, eso obliga a hacer algo que la verdad sea dicha, no venimos haciendo desde Mercado Jarrín y desde Carlos García Bedoya, es decir, un razonamiento geoestratégico, geopolítico del Perú. Nuestra política internacional en los últimos años ha sido una especie de suma de retazos y reacciones puntuales a circunstancias particulares, pero una visión de lo que debe ser esa
política internacional del Perú no hemos tenido y hoy estamos obligados a tenerla y por eso cobra particular importancia la decisión que vamos a tener pronto en abril de este año. Necesitamos una conducción, una élite conductora en varios terrenos de la vida nacional que tenga plena conciencia de esto. Cualquier fragilidad, cualquier debilidad o cualquier intemperancia, porque también puede ser el otro extremo, nos negará la posibilidad de una política que al mismo tiempo que defiende las posibilidades de desarrollo independiente y soberano del Perú, hace lo necesario para establecer espacios de negociación tanto con la potencia del norte como la República Popular China. Y por tanto, yo lo he dicho alguna vez, creo que en una entrevista relativamente reciente con Álvarez Rodríguez, nuestra política, teniendo un alma muy clara de este conjunto de dilemas, tiene que realizarse como una política caleidoscópica y establecer un conjunto de alianzas a todo nivel que nos permitan contener y manejar esa disputa geopolítica y esas presiones geopolíticas. Por tanto, este tema me parece a mí de la mayor relevancia. eh, Al mundo y al Perú, creo yo, es un tema que hemos discutido poco en el partido, Flavio, Susana, pero al mundo y al Perú no le convienen unos Estados Unidos que caigan en una crisis estrepitosa. La tarea de nuestra contemporaneidad de generaciones políticas en el mundo, no solo en el Perú, es lograr que este reacomodo del poder global ocurra de manera pacífica, sin guerra. Este para mí es el kit fundamental, este es el eje fundamental. Lograr que este reacomodo del poder ocurra de manera pacífica. ¿Qué es lo que está pasando? Que tenemos pues el lento declinar de una potencia económica que arrastra una deuda de trillones, creo que son 37 o 38 trillones de dólares, que ha sostenido sobre la base del dominio del dólar como una moneda del mundo. Pero eso es cada vez menos. Hoy día, si en el 50 se comerciaba el 100% de las mercancías en el mundo a través del dólar, hoy eso está alrededor, poco más, poco menos del 60% y va a seguir declinando. Por tanto, aquí hay un tema fundamental. Ese reacomodo del nuevo poder tendrá que ver pues con discusiones en el seno de las Naciones Unidas, que yo creo que a pesar de todas sus debilidades y fragilidades hay que sostener, del Consejo de Seguridad, en donde hay todavía solo 5 países que tienen derecho de veto y habrá que discutir también eso, en el seno del Banco Mundial y del Fondo Internacional, del Fondo Monetario Internacional, que necesita también una redefinición de los poderes y las capacidades, pero en general de formas de entendimiento global. Una solución, digamos, razonable, dialogada, pacífica, a la cual tendríamos que tender nosotros es a la posibilidad de que la vieja propuesta de Keynes, en los episodios bélicos del siglo XX, una cesta de monedas, y ya no una moneda dominante, una cesta de monedas, sea junto con derechos especiales de giro, sea el mecanismo a través de los cuales los países del mundo comercian. Pero eso es pues un cambio muy brutal en la situación, sobre todo para los Estados Unidos. Y nosotros tenemos que decir las cosas como lo ha dicho el primer ministro del Canadá en una intervención en Davos, decir nuestra verdad, decir las cosas como son. Si no nos atrevemos a decir las cosas como son, si adoptamos como hemos adoptado en nuestra política exterior la política del avestruz, o peor todavía, la política del felipillo, nos va a ir muy mal, porque está claro que la administración actual respeta al que se hace respetar. Y al que no se hace respetar simplemente lo arrasa. Por tanto, este es un tema fundamental y creo que tiene que ver con el núcleo de nuestro proyecto estatal y, por supuesto, se expresará en la necesidad de esa educación a la que ustedes muchos le han dedicado su vida. ¿Por qué cobra mayor relevancia el tema educativo, en mi opinión? Porque además de todo lo que ustedes saben, hay el despliegue de la economía del conocimiento.
Y el mundo se interna en eso, ya está internada en eso, internado en eso, de un modo muy fuerte, muy vigoroso. Y eso reclama y demanda sociedades con capacitación, con formación, con educación, con conocimiento, que nos permita insertarnos en ese mundo global. Les pongo un caso. Hay una fuerte discusión en algunos sectores sobre el tema de la inteligencia artificial como una posibilidad de salida, pero la inteligencia artificial reclama una calidad de energía para ser sostenida en estas supercomputadoras y ahora las computadoras cuánticas, que sea una energía de calidad, sostenida y constante. Eso solo lo ofrece una energía, la energía nuclear. Es la única. Y por eso los países están volviendo sus ojos, los países que desarrollan esto, a tener pequeñas centrales nucleares. Nosotros tenemos la solución a la mano, porque el otro recurso es agua. El Perú tiene agua. Lo administramos mal, pero tenemos agua. Pero una pequeña central nuclear es el modelo inventado en la Argentina hace como 45 años y que lo han vuelto a colocar en el mundo y que lo están ofreciendo como un esquema modular de generación de energía nuclear, pequeñas plantas nucleares. Pero claro, en nuestro caso eso demanda pues una ingeniería especial que no tenemos, porque somos zona sísmica. Y por tanto, este es un tema que tiene que ser tratado y demanda capacitaciones que tampoco tenemos. Tenemos ingenieros físicos nucleares, el más conocido, Montoya, pero no tenemos ingenieros nucleares y tampoco tenemos trabajadores con conocimiento de la ingeniería nuclear. Por tanto, si en este momento tuviéramos el dinero para comprar una planta como las que la Argentina está colocando en el mercado, la compraríamos para tenerla ahí, pero no para poder ejecutarla. Por tanto, esto reclama que en este tema de la economía del conocimiento, de la parte dura del desarrollo del conocimiento a través de la inteligencia artificial, pues reclama una serie de acondicionamientos que el Perú tiene que hacer. Y de modo rápido. No nos dé el tiempo para formar, no sé, 20 ingenieros nucleares. Habrá que quizás contratarlos fuera, habrá que poner los ojos en la Argentina, habrá que poner los ojos en el Brasil, donde hay un nivel de formación mayor, o quizás en otros países, no lo sé, pero tenemos ahí un problema. Eh, Ti- co- tiempo. concluyo. Ya Ya. me extendí, yo sé, me dan el micrófono y hablo, perdónenme. Pero además de estos temas que son, digamos, los temas nuevos, hay cuestiones que tienen que ver con la herencia que recibimos, la herencia que recibirá el próximo gobierno. Una pandemia desde el punto de vista educativo muy mal trabajada y por tanto tenemos un hueco en la formación de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes, chicos y chicas, muy grandes, son 2 años. Y no, ustedes conocen más que yo, pero no he visto programas que enfrenten este tema. Luego, seguramente en el curso de la conversación desarrollaremos este asunto. Luego, pues el deterioro de los instrumentos, el deterioro del Ministerio de Educación, el deterioro de la calidad educativa, producto de un conjunto de mejoras salariales y de reingreso de profesores, pero sin la exigencia de la calidad necesaria para poder elevar la calidad del sistema educativo. Y finalmente, un tema que creo que debe ser resuelto, yo lo digo de la siguiente manera. El próximo gobierno tiene que tener ministros de 5 años. Hemos tenido 7 u 8 presidentes y hemos tenido como 18 o 20 ministros de educación. Así no se puede. Por tanto, la inestabilidad política es algo que está en nuestras manos resolver. Pero claro, todo eso supone que en la elección de abril elijamos bien, decidamos bien y además de todo eso le demos mayoría del Congreso al gobierno elegido, que espero que sea el del buen gobierno, le demos mayoría del Congreso en la primera vuelta, porque los cambios y transformaciones que hay que hacer son muchos y porque las resistencias que vamos a tener de parte de los grupos que han gobernado el Perú en los últimos 2, 3 años van a ser muy grandes. Hay muchas prebendas y concesiones que ya han creado, además de los que había, nuevos grupos de interés que van a defender esto en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en la Defensoría del Pueblo y, por supuesto, en el Congreso, si es que logran tener una situación parecida o la que tiene actualmente.
Perdonen la extensión, he colocado los temas desde mi perspectiva más bien política. Hay otros temas que quedan en el tintero, el tema de la creatividad y todo lo que eso supone, el tema de la calidad y todo lo que eso supone, pero aquí hay personas más calificadas del Partido del Buen Gobierno para que desarrollen ambos temas y otros más. Muchas gracias. Una primero es que hemos organizado este diálogo en tres bloques. Un primer bloque va a tratar el tema de exclusión y segregación educativas. Un segundo bloque va a tratar el tema de educación a lo largo de la vida y movimiento pedagógico. Y el tercer bloque va a trabajar sobre institucionalidad e interculturalidad en la formación docente. Luego de los tres bloques, el Partido del Buen Gobierno tendrá una intervención final y las palabras de cierre estarán a cargo de Foro Educativo. Dicho esto, paso a dar la palabra a Manuel Iñiguez como vocero de la Comisión de Educación y Cambios Políticos y Culturales de Foro Educativo para que ponga la pregunta sobre segregación educativa. Manuel. Saludo primero a Susana, que es de la casa, así que empezamos por el lado de donde no se debe comenzar en principio, pero en fin, es parte de la reunión, invitante a la reunión. Por supuesto que con Flavio sabemos muy bien su trayectoria y Jorge, que tiene pues un planteamiento, como nos acaba de resumir, de orden político en encabezar pues una plancha de gobierno. Efectivamente, las transformaciones sociales y políticas transforman la educación. Y eso es lo que nos ha presentado Jorge, y eso tiene una dimensión formativa en sí misma. La política y la sociedad educa a sus ciudadanos. Pero el poder está distribuido y en consecuencia, así como eso es verdad que el ciudadano se forma en la sociedad y la sociedad forma a sus ciudadanos, la educación tiene un rol activo propio, un poder limitado, pero poder real. Y ahora entramos entonces a ver de qué manera la educación adquiere una dimensión, pues, política, así como la política tiene esa dimensión formativa. Y el primer punto de la propuesta del Partido de Buen Gobierno en educación es decirnos qué educación. Si no planteamos qué educación, no hay diálogo de la educación con la política y con la sociedad. En sí mismo no es un tema técnico, no es un tema abstracto y ajeno al tiempo, sino a las transformaciones de la sociedad. Y por eso hay un aspecto muy importante que es una consideración, y es que define la educación con una visión al 31 de una educación inclusiva, intercultural, equitativa y de calidad centrada en el desarrollo pleno de las personas que fortalecen la ciudadanía, la justicia social y el pensamiento crítico. Y no me detengo más porque quiero llegar al tema de que el eje estratégico de esta propuesta implica garantizar trayectorias educativas completas, flexibles para todas las personas, y ese es un desafío muy actual. Hoy día sabemos que el último dato que se presentó a Flor en el Congreso para sustentar una ley es que hay 1.039.000 personas de 4 a 18 años que no han concluido la secundaria. Hay 1.300.000 analfabetos. Tenemos una población rural en que esa población de 17 a 19 años, el 32% no ha concluido la secundaria. En consecuencia, la segregación significa no solamente los temas políticos que Jorge bien ha planteado, de separación, de distancia social, de distancia política y social, sino que el PEN plantea que un gran impulsor es justamente de esta lucha contra la segregación, es la educación estatal gratuita. Y en ese sentido, para enfrentar inequidades, es planteado como el mecanismo principal que no excluye que la educación privada deba tener una función pública. Y por eso va la pregunta: ¿qué medidas son las más convenientes para fortalecer la educación estatal, a mi entender pública, de modo que sea crecientemente atractiva para todos y se torne en un espacio de encuentro de todas las personas? Bueno, en primer lugar, quisiera agregar algunas cosas, alguna pequeña cosa sobre la parte anterior.
¿no? Una cosa que me parece clave, el tema de la interculturalidad, el tema de la educación intercultural, etcétera, y de la reivindicación, ¿no?, cultural que hay detrás de ella y lingüística, es la necesidad del desarrollo de fortalecer la identidad en el país, que nos permita enfrentar las situaciones críticas que seguramente vamos a enfrentar. Pero no solamente eso, sino tiene que ver, digamos, con la necesidad de trabajar también con los conocimientos de estas poblaciones para el manejo de nuestros recursos, ¿no? Así como, digamos, en Uruguay, el presidente Mujica decía que una de las cosas que tenía que hacer Uruguay era meterse pico y patas, digamos, al tema de la tecnología como un espacio de desarrollo hacia adelante, como una fortaleza para el país y que la educación tenía un rol ahí. Creo que lo que nosotros tenemos en ese plano más bien es la lógica de la biotecnología, ¿no? Nuestro país es un país altamente diverso, con una enorme diversidad biológica, una enorme capacidad genética que ya ha alimentado al mundo y que puede realimentarlo y que puede resolver muchos problemas internacionales sobre los temas del desarrollo alimentario en el mundo. Y creo que ahí tenemos una enorme posibilidad y tenemos un rol de la educación y un rol de la educación intercultural y un rol de la integración y fortalecimiento de la identidad que nos debe ayudar. Y esto también me lleva al tema de la segregación, o sea, porque hay segregaciones de distinta índole. Y esta es una forma de segregación que tenemos que superar. De otro lado, hay un proceso educativo que ha tenido en los últimos 50 años un desarrollo, digamos, que ha favorecido la segregación en la educación. Y creo que ese es un gran problema. El Perú, ¿no? Es probablemente, no probablemente, según los índices que hay, es el que tiene el índice más alto de segregación educativa en América Latina. Seguido de México, ¿no? Seguido de Colombia y de México, ¿no?, que tienen también una alta segregación educativa. Y esto tiene que ver con las diferencias, con varias diferencias que son de tipo estructural, si se quiere. Hay una diferenciación, una segregación urbana que favorece y que marca también la segregación educativa. Hay una segregación urbano-rural, ¿no? Hay una segregación por etnia, cultura y lengua, que también es parte de esta segregación, y que son temas estructurales, si se quiere, que tienen soluciones no inmediatas, sino tienen soluciones en el largo plazo y sobre las cuales hay que trabajar. Pero hay que trabajar al mismo tiempo en estos espacios sobre disminuciones de las potenciales, de la potencia, digamos, que la segregación tiene en estos distintos espacios. Los estudios que se han hecho, que son básicamente los de GRAE y los del IEP, nos muestran, digamos, cómo es que se ha manifestado esta segregación, ¿no? Pero hay que ver, digamos, qué cosa es lo que se propone, ¿no? Y en relación a eso, la propuesta es fortalecer la educación pública. Pero ¿cómo fortalecemos la educación pública, ¿no? O sea, ¿qué significa esto del fortalecimiento de la educación pública y el desarrollo de la capacitación docente? Creo que en ambas cosas hemos retrocedido en los últimos años en términos de política, pero no me voy a detener en eso, sino más bien en pensar, digamos, qué cosa es lo que se puede hacer hacia adelante. Y ahí hay algunas cosas que tienen que ver con la regulación de la educación privada, ¿no? Creo que es importante. La educación privada es de una amplia variedad, ¿no? Y de una amplia variedad de calidades, ¿no? Y por lo tanto, digamos, hay necesidad de corregir estas deficiencias y tener, digamos, una mayor supervisión, una mayor regulación de estas instituciones que permita, digamos, digamos, que desarrollen sus actividades de manera correcta y, digamos, con calidad, cosa que no lo hacen necesariamente en muchos aspectos. Entonces creo que hay un tema de regulación que es importante. Hay un tema también de financiamiento por equidad, ¿no? Hay que invertir ahí donde hay mayor pobreza, ¿no? Y donde las privadas no llegan, o cuando llegan, como he dicho, digamos, son básicamente una estafa, ¿no? Creo que el tema de financiamiento es un tema también clave, que no se ha trabajado de manera suficiente. O sea, cómo organizar el financiamiento de la educación en función de lograr estas mejoras de la educación pública sin mejorar estas desigualdades o estos problemas de segregación es algo que no se ha trabajado y creo que debería trabajarse con mucho más énfasis y ahí, digamos, creo que hay que poner parte del foco de las alternativas. Otra cosa tiene que ver con la inversión en el sistema de gestión. Creo que también ahí es importante. Las escuelas, creo que la gestión al interior de las escuelas es una cosa que debe renovarse. Se han hecho intentos de renovar la lógica de gestión y del manejo y darle mayor autonomía a las escuelas, de darle mayor capacidad a los directores,
¿no? De poder hacer que los directores escojan eventualmente parte del personal con el que están, de aumentar la diversidad de personal en las escuelas, etcétera. Creo que todo eso es parte de una lógica que puede ayudar a mejorar la educación pública y a retar de una manera distinta a la educación privada y ponerse, digamos, como una alternativa. Es una especie de fortalecimiento de la oferta educativa, si se quiere, que permite atraer a la población en relación a las propuestas de la educación pública, ¿no? Y ahí hay que ver el tema de la autonomía, como digo, el tema de los manejos de los recursos humanos y materiales. Creo que es importante eso. Yo creo que los directores tienen que tener capacidad para escoger parte de los docentes que trabajan en las escuelas. Y creo que tienen que tener capacidad para tener autonomía en el manejo de las escuelas y en la gestión interna de las escuelas y manejo de determinados recursos. Y eso es un tema que necesitamos profesionalizar o traer profesionales a la gestión educativa, ¿no? La otra es las escuelas como centros comunitarios. Creo que una cosa que estamos desperdiciando son los espacios educativos para comunicar, para congregar a la población, para desarrollar actividades en los espacios, ¿no? En los espacios urbanos o en los espacios rurales, en los cuales las escuelas o los colegios tienen capacidades para brindar servicios a la población, para integrar a la población en actividades diversas. Creo que ahí hay un tema importante, o sea, cómo la escuela, cómo los centros educativos se convierten en ese espacio integrador donde se reúnen diferentes grupos de la comunidad, en el espacio distrital, si se quiere, que permite un encuentro entre sujetos, familias, sectores sociales. Termino con una última que tiene que ver con el tema de las modalidades de educación. Creo que también el tema del fortalecimiento tiene que ver con dar a los distintos espacios modalidades adecuadas para poder desarrollar los aprendizajes ahí en esas áreas donde corresponden, ¿no? Y creo que ahí en esta tarea es una tarea que además no solamente tiene que ver con el territorio, sino tiene que ver, digamos, con una intersectorialidad y un ordenamiento del territorio que deberíamos ver en un contexto más amplio. Y ahí me quedo. Gracias, Flavio. Le doy la palabra ahora a Dina Kalinowski, vocera de la Comisión de Educación de Personas Jóvenes y Adultas de Foro, para que formule la pregunta sobre educación a lo largo de la vida. Buenas noches, amigas y amigos del Partido Buen Gobierno, de Foro Educativo y de las instituciones invitadas. Existe en nuestro país una demanda generalizada por una educación permanente a lo largo de la vida, para responder a la precariedad, a la incertidumbre y a las amenazas de una crisis múltiple que vive no solamente el país, sino el mundo entero. Nuestra realidad frente a esta demanda es alarmante. Más de 8 millones de jóvenes y adultos no han concluido la educación básica. Solo el 8.1% de egresados de la básica en áreas rurales acceden a la educación superior. La población económicamente activa ocupada en trabajo formal o informal que no alcanzaron educación superior tecnológica y técnico-productiva representan 2.3 y 10.8 millones respectivamente. Y solo el 3.2% de la población total con discapacidad cuenta con educación superior no universitaria completa. Y lo alarmante es también que 2 de cada 5 jóvenes que terminan la secundaria optan por trabajar en lugar de estudiar. En esta situación están sobre todo las mujeres, los pueblos indígenas y afroperuanos, los pobladores de área rural, las personas con discapacidad, las personas privadas de la libertad y los adultos mayores. Desde el Ministerio de Educación, la educación permanente a lo largo de la vida ha quedado solo como un principio que se formula en toda documentación. No se han formulado políticas públicas al respecto ni orientado recursos para tal fin. Más aún, los procesos educativos que implementa tienen un sesgo marcado a lo formal y encima no están articulados y están incomunicados con iniciativas de otros sectores y de la sociedad en su conjunto. Foro Educativo está apostando por políticas que permitan a jóvenes, adultos y adultos mayores
acceder a respuestas educativas en múltiples escenarios, con modalidades y estrategias diversas que les permitan mejores condiciones de vida, mayor socialización, participación política, a un trabajo digno y bien remunerado, relaciones humanas más sostenidas. Ustedes también están apostando por la continuidad educativa y por asegurar trayectorias educativas completas. Nuestra pregunta es, si son gobierno, ¿cuáles serían las primeras medidas que adoptarían para iniciar la implementación del principio de la educación a lo largo de la vida? Muchas gracias por la pregunta, Dina, y también unirme al saludo de mis compañeros ante la invitación que el Foro Educativo nos ha hecho para compartir hoy día, en principio, las grandes interrogantes que tienen ustedes de cara al futuro de la educación nacional en medio de este proceso electoral que estamos viviendo, y en segundo lugar, desde nuestro lado, las iniciativas que tenemos pensadas sobre este tema. Creo que un tema muy importante para alinearnos sobre lo ya dicho por Jorge y por Flavio, tiene que ver que en principio necesitamos hacer un recorrido sobre cómo recibimos la educación en ese momento. O sea, la data que efectivamente Dina ha presentado, pero la que antes nos hizo llegar Manuel, y la presentación de Marita nos pone efectivamente en un escenario bastante crítico y preocupante con relación a cómo como partido debemos enfrentar los retos que tenemos al frente. Asumir un principio de educación a lo largo de la vida significa no solo que tengamos que dar respuestas desde carácter ejecutivo, sino también que tengamos que dar una respuesta desde el término, desde el tono legislativo, desde el tono de lo que corresponde desde el Parlamento. Hay serios y graves retrocesos en torno a lo económico, social y político de nuestro país que han terminado afectando a nuestra población en probablemente el derecho, en uno de los derechos más fundamentales que tenemos, que es garantizar que tengamos una educación completa, una educación de calidad, una educación pertinente. Y creo que en eso, y está puesto en nuestro plan de gobierno, que ustedes además han revisado bien antes de formular la pregunta, están propuestas allí las líneas con las que debemos trabajar. Al pensar en este ciclo completo efectivamente de, de acceso a la educación a lo largo de todo el trayecto de vida, significa que primero tengamos oportunidad de ingresar de manera oportuna al sistema educativo y con ello además, no solo oportuna, sino contribuir desde los otros sectores, porque esto no es solamente un tema de educación, desde los otros sectores, a prevenir un problema grave como es la deserción escolar, ¿no? Todo estudiante, hombre, mujer que abandone el sistema educativo escolar es un claro candidato a insertarse en el mercado laboral informal, que en el caso de nuestro país se alcanza, como bien sabemos, más del 85% de la economía nacional, ¿no? El mercado laboral informal ocupa 3/4 partes en la atención o de la participación de la población económicamente activa. Además de eso, necesitamos también crear sistemas y programas que nos permitan reinsertar a los estudiantes en cualquier periodo de su vida, en cuanto tenga la posibilidad y oportunidad de hacerlo. Y no solo eso, sino también promover y fortalecer los sistemas que ya el Estado tiene para el proceso de la certificación de los aprendizajes, tanto para mujeres, para jóvenes, en particular para niñas. Ya hay iniciativas dentro del Estado, pero también aprovechar las oportunidades que hay desde la cooperación en trabajar con estos temas, ¿no? Es importante, y aquí reitero algo que nosotros conocemos bien y que manejamos bien, que tiene que ver con que todo aquel que no consigue acabar de manera oportuna su educación y que no tiene tampoco oportunidad al acceso a una educación de calidad, tampoco tiene oportunidad
de un empleo digno y mucho menos de un sueldo justo, ¿no? Creo que esas son de las cosas que en principio debemos preocuparnos para efectivamente asegurar un proceso de inserción de este principio de educación a lo largo de la vida. Un par de temas que creo que son muy importantes tienen que ver efectivamente con transversalizar todos los enfoques que nos preocupan como sociedad, los enfoques que tengan que ver, por ejemplo, con la interculturalidad, con la discapacidad, con el género, con el enfoque territorial, porque todos esos factores y elementos terminan afectando a la calidad de educación que reciben nuestros estudiantes, pero también con este tema que es sumamente imprescindible atender, que ha sido la inestabilidad política por la que hemos vivido y que ha terminado también afectando la calidad del servicio en principio y del sistema que tiene la responsabilidad de atender ese servicio con pertinencia de toda la diversidad que tiene nuestro país, ¿no? Nosotros sentimos, vemos, creemos y sabemos que ser mujer, ser pobre, ser rural, ser indígena, ser originaria o ser afroperuana, tienen un tipo de afectación distinto en el sistema educativo y es por esa misma razón, al interior de la propuesta del plan de gobierno del partido, está todo lo enunciado, consideramos además pertinente que estos temas sean atendidos y sean atendidos, como decía, desde el enfoque intercultural, que es en particular mi interés, mi foco dentro y la razón por la cual he entrado a participar activamente en política y porque necesitamos además darle vuelta a todas las cosas y retrocesos que durante este mismo periodo, por esas crisis, han ocurrido al interior del servicio, ¿no? Y para complementarlo también, tiene que ver con el tema de trabajar con el enfoque de género, con los temas de salud sexual y reproductiva, con los temas de Tiempo. violencia que terminan convirtiéndose en elementos que limitan el ejercicio de este derecho entre nuestras estudiantes y hombres y mujeres en nuestro territorio y en nuestro país. Muchísimas gracias. Ahora paso la palabra a Manuel Bello como vocero de la Comisión de Movimiento Pedagógico de Foro para que formule la pregunta sobre protagonismo de las y los educadores. Manuel. Buenas noches a todas y todos y muy especialmente a nuestros invitados de hoy. Comienzo con una breve introducción. La experiencia de nuestro país en los últimos 30 años muestra que los documentos y las normas que se aprueban formalmente, como la Ley General de Educación, el Acuerdo Nacional o el Proyecto Educativo Nacional, o incluso el Currículo Nacional, al margen de sus bondades o sus deficiencias, no resultan suficientes para generar cambios significativos y sostenibles en la educación peruana. Incluso algunas reformas valiosas derivadas de esas normas, como la ley universitaria, la ley de reforma magisterial, han sido deformadas al poco tiempo de su implementación. Por otro lado, en estos años, en estas décadas, se ha invertido mucho dinero del Estado en programas bastante ineficaces de formación profesional en servicio, diseñados y ejecutados casi siempre de manera vertical y homogénea desde el Ministerio de Educación, sin tomar en cuenta la enorme diversidad de situaciones y de necesidades de capacitación de los y las docentes, sus carencias y también los requerimientos propios de los proyectos educativos institucionales y locales. Tomando en cuenta lo aprendido en estas últimas décadas, Foro Educativo y otras 18 instituciones y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la educación, estamos promoviendo el movimiento pedagógico
para la democracia y la ciudadanía, que apunta a movilizar a los educadores y educadoras de todos los niveles y de todos los ámbitos, no solo los formales, como protagonistas solidarios del cambio pedagógico y educativo, así como agentes de su propio desarrollo profesional. Así, estamos optando por una teoría del cambio que apuesta por la movilización y el empoderamiento social de los propios actores, ya sean educadores, familias, estudiantes, comunidades, trabajadores u otros, como promotores de las transformaciones y garantes de su continuidad. Nos parece que las estrategias de su plan de gobierno, por el contrario, parecieran reproducir un modelo burocrático y autoritario de gestión. Por eso les preguntamos, ¿cómo promoverán desde el gobierno el protagonismo de los propios educadores en su desarrollo profesional y en el cambio efectivo de las relaciones y las experiencias de enseñanza y aprendizaje en los espacios educativos? Gracias. Ya, quisiera, digamos, una breve complementación a lo de Susana, que creo que es importante agregar. ¿No? Hay un tema que tiene que ver con la educación a lo largo de la vida supone una transformación de la educación y al mismo tiempo, digamos, una extensión de la educación, ¿no? Parte de la extensión de la educación tiene que ver con la universalización de la educación superior, ¿no? Y ahí hay que desarrollar una estrategia de universalización de la educación superior. Lo que se ha hecho ahora es un desastre en términos de la multiplicación de las universidades y un descuido absoluto de la formación técnica y superior tecnológica. Entonces creo que ahí hay que hacer una transformación inmediata. Lo otro que tiene que ver con el desarrollo y la implementación de tecnología para ampliar las oportunidades educativas, en términos de desarrollar nuevas capacidades, de desarrollar y mejorar las capacidades existentes, etcétera, y también en la lógica de la certificación de las experiencias que tienen las personas y la convalidación de esas experiencias que permitan, ¿no?, un reingreso al sistema educativo o, digamos, una certificación que permita, pues, desarrollar alguna actividad o mejorar alguna actividad específica en la que estén las personas que no han terminado, por ejemplo, su proceso educativo, ¿no? Y reconocer en parte también, digamos, eso como parte del reconocimiento de sus avances en el sistema educativo mismo, ¿no? Creo que eso es clave, además, desde una perspectiva del desarrollo y combate, si se quiere, a la informalidad. Uno de los problemas que tenemos en el país es un problema de informalidad que tiene que ver, además, con un tema de baja productividad y de poca implementación del desarrollo de innovaciones en estos espacios. Y el proceso educativo que tenemos que generar debe apuntar también a generar esas capacidades en este mismo espacio. En ese sentido, digamos, las tecnologías que tienen que ver con educación a distancia, que tienen que ver con los MOOC, que tienen que ver con el blockchain para las certificaciones y la trazabilidad de las certificaciones, el Internet gratuito, son parte de una política que complementa eso. La otra cosa en relación al tema de cómo el protagonismo de los docentes, ¿no? Nosotros, digamos, pensamos que parte del protagonismo de los docentes tiene que ver con la lógica en cómo ellos, o sea, cómo los docentes toman decisiones y participan en los procesos de mejora del sistema educativo y lo que pasa en sus propios espacios educativos, es decir, en sus escuelas y en sus aulas, ¿no? Es ahí donde el protagonismo del docente debe reflejarse y las relaciones y las demandas de capacitación, de organización y de innovaciones se desarrollen de abajo hacia arriba, si se quiere. Lo que hemos tenido, digamos, una cosa muy, muy burocrática, si se quiere, y vertical, ¿no? Se han intentado algunas cosas para que hayan algunas cosas bottom-up, digamos, de abajo hacia arriba, que son las que hay que fomentar y desarrollar, ¿no? Algunas cosas no se han hecho de manera correcta, pero eso no significa, digamos, que no puedan mejorar, ¿no? Y no puedan transformarse, digamos, en este sentido. En esa idea, además, hay que implementar, hay una cosa que tiene que ver, digamos, con una especie de teoría del umbral, ¿no? Las escuelas no tienen todos el mismo nivel de desarrollo. Y dentro de las escuelas los profesores no tienen todos los mismos el nivel de desarrollo. Lo que tenemos que buscar es que haya un camino de ascenso, si se quiere, hacia la mejora al interior de las escuelas en términos de cuáles son las capacidades de los docentes que puedan reproducirse o multiplicarse al interior de las escuelas y cómo entre las escuelas pueden generarse condiciones que permitan mejorar las escuelas vecinas, ¿no? Que comuniquen unas entre otras y que haya procesos de intercambio de experiencias entre las escuelas y entre los docentes, propios docentes, para mejorar sus posibilidades las posibilidades de aprendizaje y de organización de las escuelas.
Otro tema que me parece importante para el tema de mejorar las condiciones de los docentes, sus capacidades y sus posibilidades, es que hay una ausencia, ¿no? Y una falta de diversidad profesional al interior de las escuelas, ¿no? Una cosa que me parece importante es aumentar, digamos, la presencia de otros profesionales dentro de la escuela que tienen que ver con la gestión, que tienen que ver con el manejo psicológico, que tiene que ver con la educación física, que tiene que ver con la educación artística, ¿no? Que ha estado muy descuidado, ¿no? Y creo que esa variedad y una comunidad más amplia y diversa al interior del sistema educativo y de las escuelas en particular va a favorecer la mejora, el reconocimiento de los docentes para, para promover, digamos, un cambio en las relaciones y experiencias de enseñanza-aprendizaje en cada uno de los espacios educativos, ¿no? La otra cosa que creo que es importante considerar es que desde esta lógica, además, deben surgir las demandas y procesarse las demandas de capacitación de los propios docentes, ¿no? No solamente entre ellos, digamos, sino las demandas que puede haber de otras organizaciones. O sea, los servicios que otras organizaciones prestan de capacitación no deben generarse desde el ministerio o desde las organizaciones de capacitación, ¿no? Esta debe generarse desde la demanda, desde las necesidades de las escuelas hacia estas instituciones, de tal manera de organizar un proceso de capacitación que sea acorde con las necesidades de las escuelas. Esto no es fácil, no es sencillo. Los programas de acompañamiento pedagógico, por ejemplo, han mostrado estas dificultades con mucha cantidad de espacios y de diferentes maneras, pero hay que avanzar en esta dirección. Y creo que hay que avanzar en esta dirección desde las escuelas, digamos, que están en las zonas marginales, en las zonas, digamos, rurales, que nos permitan también, con esta misma lógica, ¿no? hacer una mayor integración y una menor segregación escolar de la que existe actualmente, ¿no? Creo que por ahí queda una respuesta. Gracias, Flavio. Paso entonces la palabra a Patricia Andrade como vocera de la Comisión de Reforma de la Formación Inicial Docente para que formule su pregunta sobre la formación en las escuelas de educación superior pedagógica. Hay esta frase que deriva del informe McKinsey del año 2007 que dice que la calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de los docentes. Y seguramente diríamos también de las condiciones que les damos para desempeñarse como se espera. En el Perú, en el año 2016 se promulgó la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, la cual regula la creación, el licenciamiento, el régimen académico, gestión, supervisión y fiscalización, tanto de las instituciones llamadas pedagógicos como de las escuelas de educación superior pedagógica, a fin de que brinden una formación de calidad. En el marco de esta ley, las escuelas son precisamente reconocidas como centros especializados capaces de formar docentes con altos estándares que articulen la práctica pedagógica continua, la investigación e innovación, orientadas a problemas reales de trabajo docente. Asimismo, las escuelas otorgan grado de bachiller y título profesional válidos para estudios de posgrado, con lo cual se buscó equiparar justamente a los estándares de una educación superior universitaria. Además, la misión de las escuelas no se limita a la formación inicial docente. También están llamadas para ser una suerte de nodos territoriales que articulen la formación de sus propios formadores y la formación de los docentes en el territorio, haciéndose cargo así de la formación continua. Por otro lado, en la ley también se establece que los institutos para llegar a ser escuelas tienen que pasar por un proceso de licenciamiento donde se verifiquen condiciones básicas de calidad. A la fecha tenemos 53 escuelas ya formadas. Sin embargo, en su mayoría, estas siguen operando bajo una normativa uniforme para todo el subsistema formador, sin una carrera pública que asegure formadores idóneos y sin financiamiento previsible acorde a su misión. En síntesis, sin condiciones efectivas para la autonomía pedagógica, administrativa y presupuestal que requiere para cumplir con su misión. Existen además institutos que a la fecha, más de 100, no han pasado por un proceso de licenciamiento y que tienen, por lo tanto, un destino incierto. En este estado de cosas, las apuestas que trajo la ley de institutos no se está cumpliendo, porque tanto el licenciamiento y las condiciones básicas de calidad se han visto gestionadas de manera discontinua, pero sobre todo insuficientemente acompañados a los institutos. Además, la implementación del modelo de servicio depende de habilitaciones y un presupuesto que no tiene y que nunca se les ha asignado. Y hay una formación de formadores, que es el núcleo de calidad que se sostiene
de manera informal por falta de recursos y de arreglos 30 institucionales. segundos. En este marco, ¿cuáles serían las 3 primeras decisiones que ustedes tomarían para garantizar que las escuelas tengan la autonomía pedagógica, administrativa y presupuestal que requiere para cumplir su misión y para acompañar y apoyar e impulsar a que los institutos pasen por procesos de licenciamiento? A ver, una primera cuestión importante, que además no es una cosa nueva, sino que tiene un histórico en el proceso, es que necesitamos trabajar efectivamente en el desarrollo de la calidad de los institutos, en principio de las escuelas de formación superior y en las facultades de educación superior. Sí necesitamos que en ese proceso de trabajar la autonomía de estas instancias de formación, efectivamente se respete algo que es importante y que tiene que ver con la identificación de cada ubicación de cada escuela que forma docentes eh, a nivel nacional, ¿no? Debe responder efectivamente a sus características locales, pero también a la problemática del entorno al que responde. Hasta ahora nos forman a los docentes y nos siguen formando a lo largo de décadas bajo unos estándares universales que ni siquiera responden a una formación teórica, pedagógica, de manera científica pertinente, sino que responde pues a lo que teóricamente está planteado para la generalidad y para todo el mundo. Y cuando uno llega y aterriza en el espacio, en la escuela, con los estudiantes, con los otros docentes, con la sociedad además, con la que se tiene que relacionar y a la que tiene que responder, casi nunca hay correlato entre una realidad y otra, ¿no? Entonces sí, una primera cosa que es importante y que está propuesto es que se trabaje en las escuelas superiores, considerando efectivamente que se deba atender esa diversidad. Las otras cosas que están puestas también en el plan de gobierno y que tienen que ver con trabajar con la formación docente es que las carreras estén ligadas efectivamente a la ciencia, a la tecnología, a la innovación y a los temas que nos preocupan. Esto puntualmente dirigido a consolidar la gestión desde las escuelas, desde las facultades, pero también desde los centros que permiten trabajar con las iniciativas que permitan trabajar con la educación de formación inicial y de la de servicio de los docentes, ¿no? Yo tengo eso para arrancar, y dejo a Flavio, en todo caso, para que termine de reforzar las propuestas. Comenzaría diciendo que los avances que han habido, digamos, en los temas de licenciamiento, a mí no me brindan ninguna confianza. ¿Ah? O sea, las condiciones en las que se han dado me parecen, digamos, precarias, ¿no? Y no estoy muy seguro de que las licencias se hayan dado de manera correcta. Tampoco estoy de acuerdo con licenciamiento permanente de las instituciones, sean de superiores pedagógicos, escuelas o de las universidades. Me parece que ahí los temas de supervisión y licenciamiento deben cambiar y deben ir. En segundo lugar, creo que debe haber una relación muy fuerte entre los institutos, escuelas, ¿no? Que permitan una organización distinta. Los institutos podrían hacer, dependiendo de su ubicación, dependiendo de sus circunstancias, hacer parte de los procesos formativos y no necesariamente todo el proceso formativo y complementarlos a través de las escuelas superiores pedagógicas que funcionan de manera adecuada. Por otro lado, las escuelas superiores pedagógicas necesitan tener vínculo con las universidades, ¿no? La formación pedagógica necesita de variedad de la formación de distintas especialidades. Es una formación básicamente interdisciplinaria y eso requiere la presencia, ¿no? Y la participación de docentes de otras especialidades. Hay la tendencia, además, que me parece errada, de convertir a las escuelas superiores pedagógicas en universidades. Creo que ese es un error, ¿no? Creo que habría que
pensar las universidades como lo que deben ser universidades, es decir, no dedicadas a no especializadas en ese sentido, ¿no? Creo que ahí hay un tema complicado que ahora se ha confundido mucho con la generación de universidades de cualquier tipo, ¿no? Por otro lado, me parece que la forma, digamos, en que deberíamos darle autonomía en la medida que estas organizaciones tengan el funcionamiento y las seguridades que deben, es convirtiéndolas en pliegos, pero al mismo tiempo no abandonar su relación con las regiones. Creo que las regiones, que son ahora responsables de estas instituciones, tienen que tener un papel en este proceso, digamos, de transformación de las instituciones pedagógicas, ¿no? En lo que deben ser. Y tienen que adecuarse a una lógica de mercado, de la lógica de demanda, en términos de cuáles son las cantidades de docentes que se necesita y en qué áreas se necesita. Ha habido un estudio sobre oferta y demanda de docentes y capacidades que creo que hay que tener en cuenta, digamos, en este proceso y las tareas que deben asumir estas instituciones desde el lado público, ¿no? De tal manera que pueda haber una coherencia y no haya, digamos, una sobreoferta o una escasez producto de unas malas políticas en esa dirección, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema de planificación, de organización, ¿no? De participación regional, ¿no? Y transferencia de recursos que tiene que ver, digamos, con estas condiciones, ¿no? Y eso, y ahí digamos, queda mi complemento. Gracias por las respuestas. Paso la palabra ahora a Elena Burga, vocera de la Comisión de Formación Docente de Educación Intercultural Bilingüe y Educación Intercultural para Todos, para que formule la pregunta sobre el derecho a estas educaciones. Elena, por favor. Buenas noches, Jorge, Flavio, Susana, qué gusto tenerlos aquí, poder tener este diálogo. Bien, la última pregunta de esta noche, ¿no? Tiene que ver también con la formación docente, pero en este caso para la educación intercultural bilingüe. Si bien en los últimos años se ha avanzado en algunos aspectos importantes para que podrían permitir una mejor implementación de la educación intercultural bilingüe en nuestro país, como por ejemplo que se cuenta con un modelo de servicio EIB, con una propuesta pedagógica marco que puede guiar el trabajo de los docentes y se cuenta con materiales en poco más de 25 lenguas originarias. Sin embargo, la situación en las escuelas EIB sigue siendo muy crítica, principalmente por la falta de docentes formados en educación intercultural bilingüe, ¿no? O sea, hacen falta nuevos docentes, pero también formar a los docentes que ya están en las escuelas. Existe una brecha de 19.475 docentes según los últimos datos del Ministerio de Educación para atender a las más de 25.000 escuelas de toda la educación básica. La formación inicial y en servicio de los docentes sigue siendo el punto más crítico en la implementación de esta política. En esa línea, ¿qué propondrían ustedes para implementar mejoras en la formación inicial y en servicio de los docentes en la especialización de educación intercultural bilingüe y educación intercultural, también el enfoque intercultural para todos, así como en la formación de formadores, ¿no? De las facultades y escuelas e institutos que tienen la carrera de EIB, porque ahí está uno de los puntos críticos, ¿no? Los formadores que a su vez forman a los docentes en las universidades, escuelas e institutos. ¿Cómo garantizarán el financiamiento además necesario y el acceso a becas para estudiantes que quieren ser docentes EIB, donde sí hay un déficit de docentes, ¿no? Sí, Elena, muchas gracias por la pregunta, por la tremenda pregunta, además, porque efectivamente es todo lo que describes y más. O sea, incluso ahora mismo que está en proceso de revisión la política de educación intercultural y de educación intercultural para todos, educación intercultural y bilingüe, educación intercultural para todos, creo que aún teniendo la política al frente no va a ser suficiente para atender todas las necesidades que desde educación se demandan, en particular para la educación intercultural. Ahora mismo también estamos nosotros preparándonos para la política nacional de pueblos indígenas, que tiene un eje específico en el tema de educación intercultural y que los lineamientos, los servicios y las acciones operativas reconocidas dentro de la política
deben ser complementarias en el momento de implementarlas. Y eso creo que es una primera iniciativa que tiene que ver con el compromiso del buen gobierno, ¿no? El partido del buen gobierno. Eh, en principio, uno de los temas que preocupan a ambas políticas tiene que ver con la formación de docentes EIB, que a pesar de que Pronavik tenga las becas para docentes, en EIB todavía la brecha sigue siendo demasiado amplia y por lo tanto sí nos hace falta estimular y garantizar la formación de docentes desde los pueblos indígenas o originarios para atender a las necesidades educativas con pertinencia cultural en el territorio. Vamos a ver, no es suficiente con que los docentes hablen la lengua original. Y no es suficiente con que los docentes se reconozcan como parte de un pueblo indígena originario, porque no hay un diálogo, no hay una correlación directa entre los docentes que son contratados y la necesidad que tienen que atender en el territorio. Una demanda de parte de las organizaciones y de las comunidades indígenas es que reciben, o sea, que efectivamente tienen una IB, pero no tienen una IB que es desarrollada de manera pertinente. Reciben docentes quechuas en pueblos y territorios amazónicos y viceversa. Lo que necesitamos es que efectivamente se haga un sinceramiento de la situación en el territorio, que las políticas sirvan efectivamente para atender estas necesidades y estas brechas y que nos comprometamos por varios miles de maestros que se necesitan tener en las aulas, tanto en la educación inicial, primaria, como en la secundaria, es probablemente donde mayores brechas y problemas tengamos para la atención de lo intercultural bilingüe, ¿no? De nuevo, vuelvo y repito sobre un tema que particularmente es de interés, que cuando nos preocupamos efectivamente por el cierre de brecha, no solamente estamos hablando de que los alumnos accedan y culminen oportunamente en el servicio educativo de la educación básica, sino que además puedan seguir haciendo uso del servicio con esa misma pertinencia en su educación superior. Ahora, otra cosa que creo que es importante es también fortalecer las facultades, las escuelas de formación pedagógica, pero también creo que es importante hacer el ejercicio de motivar a los jóvenes, a las jóvenes de los pueblos indígenas a que sigan la carrera pedagógica. Porque no solamente es que se necesita trabajar con ellos en el territorio, sino también porque ahí es una oportunidad amplia de trabajo. O sea, no sé, la proyección para cerrar la brecha no es en los próximos 5 años, no es al 2031. Supera el 2040, el pensar en cerrar, en aproximarnos a cerrar esa brecha. El cálculo de atender ese servicio demanda en promedio que tengamos más o menos como unos 30 años más de trabajo para aproximarnos a ese cortamiento de la brecha. Y con eso también aproximarnos a atender la cobertura del servicio de educación intercultural como corresponde y se merece. Hay un vasto sector de niñas con la que tú, ya, me voy a tomar la libertad de tomar la iniciativa, con las que tú particularmente trabajas con estas niñas amazónicas, en la que tú sabes bien que haciendo todos los esfuerzos que se hacen todavía y haciendo esfuerzos que involucren a todo tipo de actores, estamos hablando de la responsabilidad del Estado, pero también de las organizaciones de sociedad civil, de la cooperación internacional. Sería bien difícil que en los próximos 30 años podremos acercarnos a cerrar esas brechas, ¿no? Sobre todo que culminen de manera oportuna e ideal la básica, pero además que puedan entrar a la educación superior con los instrumentos que le dé la educación básica, y también que les permita acceder, como digo, a espacios de empleabilidad en respuesta a esas mismas necesidades. Una empleabilidad además que responde, que corresponda con su identificación con el territorio, porque la otra cosa es que también necesitamos romper con esta asociación de que en cuanto tú te educas, sales del territorio. Es muy interesante
ver y conocer jóvenes de diferentes pueblos indígenas. Ahorita nomás acabo de tener una experiencia muy bonita con una joven que ahora ya es una profesional aguajún y que ha vuelto a su territorio porque tiene esa necesidad y esa identificación de seguir trabajando con su pueblo. O sea, y además una cosa importante en ese proceso de fortalecimiento de sus capacidades, que ella es una perfecta negociadora de que nada de lo que ocurra que pueda beneficiarla a ella a partir de las oportunidades que ha tenido, pueda ocurrir sin que beneficie a su pueblo, ¿no? Sin que llegue a su comunidad, sin que otras niñas, adolescentes o mujeres de su comunidad también se vean beneficiadas con ella. Eso es lo que tenemos puntualmente visto y propuesto desde lo que tenemos desde la educación intercultural. Otro tema importante también que creemos es la construcción a partir de este fortalecimiento, de trabajar con un par de temas que se convierten en lastres de del fortalecimiento de la diversidad cultural y de la interculturalidad. Y es el tema de luchar contra la invisibilidad de los aportes, de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y originarios, pero también del tema de la discriminación racial y el racismo. Acabamos de pasar por un proceso censal y un tema latente que no solamente ha alcanzado a los pueblos indígenas originarios o al pueblo afroperuano del que hago parte, es la aplicación de la pregunta de autoidentificación étnica en el territorio. Y eso también creo que es sumamente importante trabajarlo en el sistema educativo. No se identifica porque es altamente vulnerable a las prácticas de discriminación racial y racismo. Lo tenemos, o sea, lo tenemos trabajado y pensado de que son de las cosas que necesitamos fortalecer a través de la educación intercultural. Los docentes, además que llegan, lo que hacen es fortalecer los estigmas, fortalecer la discriminación. Y porque además, supervalora, ¿no es cierto?, los elementos que tienen que ver con lo colonial, con lo que viene de fuera, se valora más la cultura de otros que la cultura propia. No se encuentra utilidad de los conocimientos y saberes tradicionales en un espacio nuevo de, de, 30 de nueva, segundos. de común denominación para que estos sean incorporados como saberes y conocimientos imprescindibles para mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos y ciudadanas que hacen parte de estos pueblos. Tener estos elementos como la identificación en el censo, utilizar la currícula para fortalecer esa identificación, trasladar a la currícula esos contenidos que también hace parte del plan. Yo estoy manifestando ahora desde mi experiencia y desde mis propias palabras, pero con mucho gusto está allí, ustedes lo han visto. Tiene que ver con que formemos a docentes desde esta perspectiva que tengan esa valoración. Y ahora ya no solamente estoy hablando de los docentes indígenas o afroperuanos, estoy hablando también en general de la formación de docentes en todo espacio donde vocacionalmente van a formarse para dar el servicio educativo a nivel nacional. Esas cosas creo que son importantes, ¿no? Trabajar efectivamente con los docentes de ese territorio de su vocación, formar a los docentes en el territorio nacional, recuperar esos conocimientos a través de la currícula, trabajar efectivamente con estos otros elementos que nos hacen falta para expresar y manifestar mejor esos conocimientos y aprendizajes de los que somos posesores y que además esperamos que sean trascendentes en el tiempo, pero que además son sumamente utilitarios dentro de las propias comunidades, en sus propias zonas, y que nos hace falta que sean visibles y atendidos desde el Estado de manera oportuna. Eso, Elena, y si no responde la pregunta, me quedo para la segunda ronda. Muchas gracias, Susana. Con esto efectivamente hemos terminado en términos de secuencia la
parte de los bloques y pasaríamos a lo que son estas palabras finales. Diría que a los representantes del Partido del Buen Gobierno que tomaran ya la palabra. Sería yo, tal vez, y después Susana, y que Jorge haga, digamos, un cierre final. ¿No? Y quiero comenzar, digamos, con las preguntas que se han planteado, ¿no? Hay una pregunta que dice, ¿consideran aplicar la Ley de Organización y Funciones del Ministerio para la implementación del Viceministerio de Educación Básica y el Viceministerio de Educación Superior? La respuesta es sí. Yo creo, digamos, que el Viceministerio de Gestión Pedagógica tiene, digamos, una responsabilidad excesiva, sobre todo con el crecimiento de la educación superior, ¿no? Y con el manejo de la educación superior, el desarrollo de la política de educación superior. Se necesita que ese Viceministerio de Educación Superior tenga vida, ¿no? Y eso creo que es una cosa muy importante y creo que hay que hacerla de todas maneras. Y eso mejora además y alivia también el trabajo, digamos, del Viceministerio de Educación Básica. Y eso supone tomar decisiones, por ejemplo, que creo yo deberían ser parte del Viceministerio de Educación Superior, que tiene que ver con los institutos pedagógicos, con los institutos tecnológicos, ¿no? Y con las escuelas superiores de tecnología y pedagógica. Creo que esas deberían pasar a la educación superior. Ciertamente hay que ver cómo se maneja la relación con la básica, cómo se maneja ese tema, pero creo que deben estar donde deben estar, en la postsecundaria, ¿no? Por otro lado, hay una pregunta que tiene que ver aquí con poniendo el escenario de acción, poderes, grupos, conservadores religiosos, ¿qué posición toma frente a la educación, la educación sexual integral, ¿no? Y en la escuela, ¿cuál va a ser su reacción en el currículo, mantener las competencias, dejarlo atrás? ¿Qué hacer con las injerencias de los padres de familia en la publicación de los materiales educativos, etcétera? No, yo creo que la educación sexual integral creo que es importantísima, ¿no? Creo que hay que recuperar eso. Creo que perderlo sería, digamos, un enorme atraso del sistema educativo, una enorme pérdida de lo que es su responsabilidad, ¿no? Creo que parte de los problemas que tienen que ver con el embarazo adolescente, que tienen que ver con las enfermedades de transmisión sexual, si se quiere, etcétera, y con el tipo de las relaciones humanas vinculadas a las relaciones sexuales, necesitan ser trabajadas, necesitan ser tratadas, ¿no? Aquí este estigma de que en realidad esta lógica lo que hace es homosexualizar, me parece, digamos, que es algo que hay que desterrar. No es fácil, hay un grupo muy fuerte en relación a eso, pero hay que trabajarlo y creo que hay que recuperar ese espacio y hay que vincularlo además a los temas de salud. Creo que hay que tener, digamos, ahí un vínculo y un apoyo importante en ese sentido. La otra cosa en términos de la participación de los padres de familia, creo que es bien interesante porque aquí no casi parece que hemos hecho mucho por la integración de los padres de familia. Yo recuerdo haber trabajado en el Ministerio de Educación hace muchos años, ¿no? Y ustedes también lo saben, lo recuerdan seguramente, cuando los padres de familia eran aquellos grupos de personas que hacían que el colegio funcionara, que hacían que el colegio tuviera profesor de arte, que hacía que el colegio tuviera computadoras cuando el ministerio no las ponía, que hacía, digamos, o sea, que participaba activamente en el desarrollo de las capacidades de la escuela para mejorar la formación de sus hijos. Con todas las deficiencias, los problemas de segregación, los distintos tipos de escuelas, las capacidades de los padres de familia, en fin. Pero, digamos, había una participación, digamos, que contribuía con la escuela, ¿no? Y ahora ha pasado a ser una participación que traba el funcionamiento de la escuela, generada por esta legislación en la cual, digamos, el Ministerio de Educación ha perdido su capacidad rectora de la educación, ¿no? El Ministerio de Educación es el rector de la educación, ¿no? Entonces, no se puede poner en discusión, ¿no?, el enseñarse la matemática, por ejemplo, ¿no? Entonces, eventualmente, en esta lógica, podría hasta ponerse en discusión. ¿Qué materiales educativos, qué debe enseñarse, qué no debe enseñarse? Pero me parece que ahí ha habido también un retroceso y hay que recuperar o devolverle al Ministerio de Educación esta capacidad rectora en lo que son los procesos educativos, ¿no? Con todo lo que tenga que ver con las diferenciaciones a nivel regional, etcétera, que pueden hacer. Pero no creo que debemos dejar que avance, digamos, en esa lógica la participación de los padres de familia, que se ha convertido en un problema en la escuela pública y en la escuela privada. No solamente es un problema de la escuela pública, ¿no? Y que genera enormes distorsiones y conflictos internos y valora la salud de la comunidad educativa, ¿no? Yo creo que ese es
Ese es un tema importante. El otro tema que creo que me parece importante es que hay que vincular la educación básica con la educación superior y la educación técnica. ¿No? Ahí hay un puente roto que hay que recuperar. Y hay que permitir ciertas vinculaciones de la educación técnica con la educación básica que permita hacia el final, que permitan, digamos, que haya una hibridez, si se quiere ahí, ¿no? En la medida, digamos, que haya posibilidades de vínculo entre las instituciones de formación técnica y tecnológica y las instituciones de educación básica. No convertiría a las instituciones de educación básica con una especie de secundaria técnica, pero sí me parece que hay que habilitar ese camino hacia ese lado. Y involucrar a las universidades en la educación básica. Las universidades no están involucradas en la educación básica. Y esto puede ser a partir de manejos territoriales, es decir, un interés y una importancia y una presencia de la educación superior en su ámbito, ¿no? O sea, alrededor de las universidades hay decenas de escuelas públicas que pueden ser atendidas, que pueden ser manejadas, que pueden ser supervisadas, ¿no? Por la educación superior. Esto se hace en otras partes del mundo. Hay una responsabilidad de la educación superior sobre estos espacios y creo que es algo que hay que hacer. Creo que hay que acercar una cosa a la otra. Porque además ahí hay distancias respecto de la formación que traban también el funcionamiento de la educación superior, la hacen más complicada, ¿no? Creo que ahí hay un puente que hay que establecer. Si no se comunican estos dos espacios educativos, digamos, hay brechas que van a seguir creciendo de manera inconsistente. De otro lado, me parece que en el tema, si quiere hacer una cosa más puntual, en el tema de educación bilingüe, ¿no? Una cosa importante es establecer niveles, ¿no? De educación bilingüe, ¿no? O sea, y especialización de la educación bilingüe, ¿no? O sea, uno de los problemas que tenemos es que los docentes de educación bilingüe, que vienen de las comunidades y que son, digamos, los que nosotros quisiéramos, digamos, que tomen esta responsabilidad por su propia identidad, etcétera, ¿no? En realidad, lo que en general tienen una mala formación básica, ¿no? Lo cual genera problemas en su proceso después de conversión profesional. Entonces, esto requiere, ¿no? Un espacio educativo distinto del tradicional, digamos, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿no? Avanzar en esa dirección que entrar por otros caminos, si se quiere. Y hay que tomar ese asunto en serio. Y por otro lado, hay niveles de educación bilingüe que hay que establecer, ¿no? Entre los profesores y en el manejo también al interior de las escuelas, ¿no? Una pregunta que siempre, digamos, me he hecho y no he terminado nunca de responderme, si se quiere, ¿no? Tiene que ver, bueno, ¿y hasta dónde vamos con la educación bilingüe, ¿no? ¿Y cuál es el papel de la educación bilingüe en la recuperación de la funcionalidad de la lengua, ¿no? ¿Y cuál no es su papel, ¿no? Porque no es solamente a partir de la educación bilingüe que tiene que trabajarse el desarrollo lingüístico ni los temas de identidad. O sea, eso requiere, digamos, una transformación cultural o una dinámica cultural que hay que establecer. Y ahí hay un fortalecimiento del Ministerio de Cultura que hay que generar, ¿no? Yo creo que la complejidad de la educación bilingüe exige, digamos, manejos de otro orden, ¿no? O sea, nuevas formas, digamos, de enfrentar, si se quiere el tema, ¿no? Bueno, y ahí me quedaría yo, no sé, Susana y Jorge, si tienen algo que agregar. Gracias, Flavio. Si me dejan tomar algunas cosas que también me preocupan en torno al foro y a la propuesta que como partido tenemos, efectivamente tienen que ver con atender el enfoque de género, y juntarlo con algo como lo que acabamos de tocar ahora, que es el enfoque intercultural, ¿no? Hay serios retrocesos en torno a derechos en general, y eso es algo que sí nos preocupa como buen gobierno, ¿no? Nos interesa que lo que con tanto esfuerzo hemos trabajado en colectivo. Yo ahora miraba con mucho gusto qué bonitas se ven las planchas, al Senado, a los diputados, con la combinación de un ejercicio de paridad, de presencia de hombres y mujeres alternativamente en la constitución de las mismas. No sé si con lo vivido en los últimos años, en unas próximas elecciones vamos a tener planchas con esa paridad y con esa garantía de alternancia de presencia de hombres y mujeres, y de cómo eso se traslada al sistema educativo, de cómo estamos formando a las niñas y niños en el respeto de también de esa diversidad
en las aulas, ¿no? Entonces eso también lo tenemos previsto, ¿no? Y pensado también desde el otro lado en otro retroceso que tiene que ver en la garantía de los derechos sexuales y los reproductivos, ya lo planteaba Flavio hace unos minutos con relación a pensar en el embarazo adolescente, cómo eso también termina afectando el desarrollo de nuestras localidades y comunidades, cómo se termina siendo uno de los motivos de peso respecto a el respeto por las identidades de las niñas indígenas, de las niñas afroperuanas, de las mujeres de estos pueblos, para garantizar su autonomía y su desarrollo, ¿no? Para que efectivamente las brechas que finalmente uno termina viendo, que tienen edad, que tienen color, que tienen identidad cultural, que tienen ubicación en el territorio, están siendo postergadas con relación a las otras, y esas también terminan siendo afectadas por el servicio educativo, ¿no? A mí, creo que otros temas que también tendríamos oportunidad de abordar y abundar tienen que ver efectivamente con estas brechas que terminan poniendo en riesgo, por ejemplo, algo que está pasando también en ese momento y que debemos resolver, es garantizar la oportunidad de educación superior que tienen los estudiantes y que el Estado tiene la obligación también de proteger y atender, ¿no? En ese mismo momento, Pronavec ha sido terriblemente vulnerado. Había la oferta de 40.000 becas y ahora no podemos ni siquiera atender el 25% de las becas que habían sido ofrecidas para la población juvenil de nuestro país. Y en el caso particular de indígenas y afroperuanos, estas becas atendían también a todo el ciclo de vida, porque atendiendo que bajo diferentes dificultades o circunstancias, hombres y mujeres no habían podido educarse oportunamente. Para el caso de los indígenas y los afroperuanos no hay límite de edad para que tú puedas acceder a esta beca. Y esta población también está siendo vulnerada por la decisión de este gobierno de no atender de manera oportuna ese requerimiento y ese derecho que además había ofrecido, ¿no es cierto? Y es su obligación cumplir y atender. Son algunas de las cosas en las que particularmente debemos prestar atención. Y la última cosa que yo pondría antes de dejar a Jorge en el uso de la palabra es la necesidad de tener una infraestructura que responda también con pertinencia de todos los niveles a las necesidades y demandas educativas en nuestro país, ¿no? La infraestructura en tecnología, y que es algo que además apasiona a Jorge, esa brecha necesita ser cerrada, pero en el caso de la educación, no solamente para hablar del tema educativo, sino también del tema de la comunicación, ¿no? Con el tema de la posibilidad de tener acceso a una información igualitaria, también equitativa para todos los niños, niñas y mujeres y adultos mayores y todas las diversidades vulnerables que reconocemos en nuestro país y que demandan efectivamente, que yo además reconozco que desde el foro hay una seria y profunda preocupación por que sean resueltos. Y desde el Partido de Buen Gobierno, en el que ahora en particular yo he decidido hacer política, no como aprendiz, no para aplicar todo lo que he desarrollado a lo largo de mi vida, creo que tenemos oportunidad de trabajar y desarrollar y de fortalecer. Eso es todo, y también reitero mi agradecimiento a la invitación hecha, porque es la primera vez que hago un discurso político y espero haberlo hecho bien, maestras y maestros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, como acaba de decir Susana. Siempre les voy a hacer una confesión personal. Siempre que participo en reuniones con gentes que están dedicadas al tema educativo, que, como en el caso de ustedes, han dedicado sus vidas a mejorar no solamente la cobertura, sino la calidad de la educación, yo siempre termino pensando en todas aquellas cosas que tienen que ver con la educación, pero que no están en la educación, que están en otros lados. Acaba de decir Susana todo este tema comunicacional. Cuando uno mira cuál es
la calidad y la magnitud de la señal que reciben de Internet las escuelas en el mundo rural o en las poblaciones pequeñas del país es miserable. Es miserable. No pueden ni abrir una página. Es una ilusión de comunicación, es una ilusión de participar en el mundo de la web, de la cibernética, pero es solo una ilusión y luego una frustración permanente. ¿Y eso por qué ocurre? Tenemos una red dorsal de fibra óptica que prácticamente ocupa todo el territorio nacional, salvo la Amazonía. Red nacional y redes regionales. ¿Ustedes saben cuánto usamos de esa red? 7-8%. Una red de altísima calidad. Gastamos $2.200 millones en ella. Podían estar conectadas todas las escuelas, todas las postas médicas, todos los juzgados, todas las comisarías, en general toda la actividad del Estado. Pero no lo están, porque nuestros organismos reguladores muchas veces están capturados. ¿Por quién? Por quienes proveen de servicios de Internet al Estado, que es lo que pasa en este caso. Y entonces, vía reglamento, le sacamos la vuelta a la ley y generamos condiciones para que finalmente eso que hemos hecho, eso que hemos construido, no funcione. ¿Qué tenemos que hacer en una situación como esta, en un caso como este? Eso es pura decisión política. Romper los señoríos feudales en los que se ha convertido buena parte de la actividad reguladora del Estado. Y esto tiene que ver directamente con la educación, con la calidad, con la posibilidad de que nuestros chicos y chicas, niños y niñas en todo el país reciban contenidos, accesos que les permitan incluso por sí mismos poder desplegar o desarrollar sus capacidades y su propia formación. Pero este es un lado que tiene que ver con la ruta que toma el mundo. El otro es, y pienso cuando ustedes hablan de todos los dilemas en el aula y en la escuela, el otro es la anemia infantil, la desnutrición. Ustedes saben mucho mejor que yo que un niño que tiene anemia y la padece en sus primeros 36 meses de vida tendrá dificultades enormes para poder desarrollar sus capacidades de aprendizaje. Y tenemos las condiciones, sabemos cómo resolver ese tema. 43.7% de anemia promedio, 70-71% en algunas regiones. Y sin embargo, la experiencia del distrito de Higuaín en Ayacucho, que logró reducir la anemia de porcentajes por encima del 80% a porcentajes por debajo del 10% en muy corto tiempo, es premiada y propagandizada por los organismos como la Organización Panamericana o la Organización Mundial de la Salud. Hay otras experiencias. En el norte del Perú, en Pisco, en algunas otras regiones en donde ha habido también reducciones significativas de esa anemia. Esa tiene que ser, y lo está dicho además en nuestro plan de salud, tiene que ser obsesión del Estado. Abatir esos índices de anemia y generar personas, todavía no ciudadanos, pero personas, personitas, niños, niñas, que tengan plenas capacidades para poder enfrentar el proceso educativo. Y eso no deviene de la escuela. Es uno de los contextos. Tercera cosa que pienso cuando los escucho y aprendo de ustedes. Ya no la información, sino la capacidad de creación es la que va a ser el instrumento de las sociedades y de los individuos para enfrentarse a los problemas que nos coloca la economía del conocimiento y la competencia que se desarrolla en ese mundo. Y esa creatividad, por supuesto, depende de la escuela, del modo en que los niños son tratados allí, niños y niñas, del modo en que les hacemos sentir en el aula que son personas muy importantes. Porque de esa manera, sintiéndose las personas más importantes del mundo en base al amor republicano que le podemos transmitir a través de la escuela, es que esos niños adquirirán, fortalecerán su seguridad psicológica que les va a permitir enfrentarse al error y, por tanto, de error tras error atravesado por la persistencia, crear.
Pero no es tarea solo de la escuela. ¿Qué pasa en la familia? Cuando la duda o la pregunta de un niño o de una niña ha respondido de mala manera y se apaga esa curiosidad que lleva finalmente a la creatividad. ¿Qué pasa en el municipio? No nos preocupamos por esos parques para los niños. Ellos tienen que sentirse ahí en un territorio seguro. Tenemos que hacerles sentir eso. Y somos en general, como ustedes lo saben bastante bien, sociedades maltratadas, de muy distintas formas de maltrato, desde muchas veces el hambre que deriva en anemia y en desnutrición, y que es una experiencia humana terrible para quien la padece, hasta la no consideración a nuestros niños y a nuestras niñas como seres humanos, como personitas que tienen todo el derecho de pensar, de sentir, de interrogar, y nosotros de acompañarlos en ese proceso de interrogación, de aprendizaje, de sentimiento. Pero son cosas que no son reducidas a la escuela. Veo aquí dos preguntas, una que hace Dante sobre si se transferirían a las escuelas capacidades pedagógicas y administrativas. No voy a responder específicamente sobre eso, Dante, pero todo aquello, incluso experimental, que permita acortar tiempos para elevar la calidad de nuestra educación y colocar a nuestros niños y niñas, a nuestros jóvenes, hombres y mujeres, en el siglo XXI, en la competencia del siglo XXI, tiene que ser experimentado, tiene que ser hecho. En general, porque hay un tema de tiempos. Hay un tema de tiempos. Y si nosotros no logramos acelerar los tiempos de la mejora en la calidad educativa, en el aprendizaje, etcétera, pues estamos quedando rezagados, ¿no? Y más en este mundo que se despliega con tanta intensidad en el conocimiento, en la ciencia, en la innovación. Leí alguna vez en uno de estos mensajes que hay a través de las redes que China ahora gradúa doctores si es que tienen patentes. No si tienen un proceso educativo concluido, si tienen patentes. Si usted fue capaz de hacer una patente y una patente exitosa, usted tiene doctorado. Son formas distintas de colocarse frente al proceso educativo, frente a la necesidad de capacitación de nuestra fuerza de trabajo, de nuestros creadores. Pero creo que habría que mirar y explorar. Lo mismo que ocurre con todas las tecnologías que tienen que ver con el Internet, con los aparatitos estos de los celulares y las tabletas y tal. Además de que tenemos 800,000 tabletas más o menos que no llegaron nunca a su destino, pero fueron compradas. Además de eso, ¿cuál es el peso de todas estas nuevas tecnologías en el proceso formativo, neuronal y educativo de los niños y las niñas? Finlandia y Suecia están diciendo cosas diferentes y están volviendo a ir en una dirección que asocie al niño con el libro y con la lectura del físico y con la escritura, el papel y el lápiz. Son cosas que tenemos que en algún momento mirar con más atención y preguntarnos para no equivocarnos una vez más. Pero, o como el tema de la educación intercultural, es todo lo que es, pero es también un abono, un aporte a la seguridad psicológica de nuestras poblaciones. Un lingüista brasileño hablaba de las lenguas del trabajo y las lenguas del amor, y la importancia que tenían las lenguas del amor, es decir, la lengua de la madre, del padre, cualquiera que ésta sea, en el proceso de configuración, de conformación de esa seguridad psicológica que permitirá a la gente ser creativa, ser una persona creativa en el mundo. En fin, les agradezco muchísimo la invitación. Les agradezco muchísimo el aprendizaje. Para mí esto es un aprendizaje. He anotado, he tomado nota de los temas y de los problemas. Veo una cosa sobre el tema de la presencia de las iglesias en el sistema educativo. No sé qué piensan mis compañeros del partido que están aquí presentes, Flavio y Susana, pero yo soy un hombre hijo de la Ilustración y creo en la separación tajante del Estado con las iglesias. Y creo que nadie tiene derecho a imponerle a nadie sus creencias. Y tenemos que encontrar un espacio para construir un patriotismo constitucional, que es lo que nos une. Además
de nuestra identidad, que es nuestra rica comida, nuestros valles, nuestros ríos, nuestra historia, ¿no? Pero yo en eso soy partidario tajante de la separación iglesia-estado, lo ejercí cuando fui ministro, cuando tuve que juramentar, recibí felicitaciones que a mí me sorprendieron por mi gesto, de dos religiones minoritarias que me decían, no me siento representado por la católica. Y entonces, desde un flanco que yo jamás pensé que podía pensarse, ratifiqué la importancia de la laicidad del Estado. Y creo que eso tiene que ser defendido y cualquier retroceso tiene que ser combatido. Por eso necesitamos, y con esto concluyo, por eso necesitamos mayoría del Congreso en la primera vuelta. Porque los cambios son muy grandes y los desafíos y los resistentes a los cambios son enormes. Necesitamos mayoría del Congreso en la primera vuelta y no es algo que no hayamos hecho antes. Se la dimos a Belaúnde Terry en la primera elección, se la dimos casi a Alan García en la segunda, se la dimos casi a Ollanta en la tercera y se la dimos a la señora Fujimori, que no tuvo gobierno, pero tuvo 73 congresistas. Por tanto, no es una tarea que no hayamos enfrentado y resuelto bien. Dije bien y pensé en Keiko y ya me arrepentí. Pero que tenemos que enfrentar y que tenemos que resolver en este proceso electoral. De modo que, muchas gracias, muchísimas gracias. Es el momento del cierre. Jorge, agradecido mucho a Foro Educativo por esta oportunidad y nosotros hacemos lo mismo porque conversamos bastante o a veces no en la medida de lo que hiciéramos entre nosotros, pero con esta limitación, acá digamos, dentro del foro no solo habemos maestros como la que habla, de profesión educadora, sino de muchas otras disciplinas profesionales, pero como tú lo recordabas, Jorge, y también lo saben Flavio y Susana, aquí también hay de otras profesiones, pero dedicadas gran parte de su vida a promover la educación y mejorar su calidad y la equidad de la misma, ¿no? En el país. Entonces, este tipo de conversaciones con personas con las que no solemos interactuar con la frecuencia que quisiéramos, aunque sí lo hemos hecho, por supuesto, con Susana y también con Flavio en otras oportunidades, pero con personas que no están necesariamente ligadas al sector, nos alimenta mucho y nos enriquece enormemente, ¿no? Así que, como decía al inicio, esto pretende ser el inicio de una conversación que tiene que seguir y yo solo, es imposible reproducir todo lo que aquí se ha dicho y todo lo que hemos ganado con esta conversación, pero quisiera solo levantar algunos puntos que, que creo que coinciden con las preocupaciones que tenemos actualmente en Foro Educativo y que pueden enriquecer nuestras propuestas. Necesitamos conversar con otros para especificar y enriquecer nuestras propuestas. Ustedes han escuchado diagnósticos, no nos quedamos cortos en los diagnósticos, pero en las salidas necesitamos conversar más hacia afuera de Foro Educativo. Entonces, lo primero que quería decir es la gran satisfacción de saber que el Partido de Buen Gobierno también siente este tema internacional y esta lucha geopolítica de la que estamos inmersos como una amenaza cada vez más grande. Y sobre todo, nos parece que la solución que por lo menos Jorge ha anunciado, que sería la postura del Partido de Buen Gobierno, de buscar más bien un reacomodo de poderes pacífico y dialogado, es, creo yo, no puedo asegurarlo en ese momento, pero creo que conociendo a esta asociación que siempre ha trabajado por la educación, por los derechos humanos y la paz, es el tipo de camino que también probablemente seguiríamos nosotros como asociados. Así que nos tranquiliza eso y nos alegra mucho que se haya pensado en este tema porque sentimos que no está tampoco en la discusión ni en la agenda pública actualmente, ¿no? A pesar de todos los riesgos que implica para el país
y para nuestra soberanía, ¿no? Sobre todo. Em, esta apuesta del plan de gobierno, del Partido de Buen Gobierno, de fortalecer la identidad en el país, nos parece fundamental. Hemos discutido, muchos de nosotros hemos trabajado en cómo fortalecer la identidad en el currículum y en la educación básica, no solamente en la IB y en la IT, sino en todos los niveles del sistema educativo, y esto nos parece fundamental, inclusive para el tema de la soberanía. Yo no defiendo algo que no quiero o no conozco a profundidad, ¿no? O sea, si no tengo una idea de país, de lo que significa ser peruano, una identidad que no sea solo la identidad de barrio, o el recluirme en la familia, que es lo que está pasando ahora, sino desarrollar una identidad no solo nacional, sino también global. Nos preocupa todo el tema de la ciudadanía global, no solo de la ciudadanía local, ¿no? Otro tema sobre el cual en realidad deberíamos trabajar, y ojalá haya oportunidades de avanzar en esto, es el del financiamiento por equidad, ¿no? Este es un tema fundamental en el que tenemos muy poco desarrollo o muy poca discusión, más que desarrollo, muy poca discusión dentro del foro educativo. Y nos interesaría mucho estar en espacios promovidos por los partidos políticos o por la academia que nos permitieran avanzar en pensar este financiamiento con criterios de equidad, ¿no? El tema de las trayectorias, nos alegró tanto que estuviera tan claramente en el plan de gobierno el tema de las trayectorias y darle la oportunidad a todos los peruanos a completar su trayectoria, a continuar con su trayectoria educativa a lo largo de toda su vida. Y creo que coincidimos totalmente en lo de sistemas de reinserción, el de crear todas las posibilidades y todas las modalidades que permitan que las personas en cualquier etapa de su vida se reintegren y se conecten con oportunidades educativas diversas, no solamente formales, ¿no? Y la certificación de los aprendizajes, que es de justicia, ¿no? Y que está en el discurso y algo se ha avanzado, pero que queda mucho por hacer en términos de certificación de aprendizajes y reconocimiento de saberes, ¿no? Levanto también el tema de la participación y el protagonismo de los docentes. El tema de la docencia es un tema de profunda preocupación en foro. Cuando armamos las comisiones, tenemos en realidad, armamos 10 comisiones, pero 5 de ellas tenían que ver con el tema de la docencia. 5 de las comisiones, la mitad de las comisiones trabajan el tema de la docencia. Y una de las preocupaciones tiene que ver no solo con la formación, y hemos encontrado en el plan de gobierno de ustedes la reforma de la formación inicial, lo cual nos alegró mucho. No todos hablan de la reforma de la formación inicial, se habló en el pasado, pero se ha abandonado. El hecho de que el partido mencione que es indispensable la reforma de la formación inicial coincide con una de las apuestas de foro, ¿no? Pero de la otra es el protagonismo docente, ¿no? Es el devolverle la palabra y el protagonismo a los profesores, porque en los últimos años lo que ha ocurrido es un sistema de control sobre los profesores, un control casi individual. No hay comunidades, se habla de las comunidades de profesionales docentes, pero en realidad hay un control del Estado, individuo por individuo, que lo que ha hecho no es generar comunidad, sino más bien desarticular a los profesores, donde cada uno pelea por su ascenso en la carrera y compite con el otro incluso por el ascenso en la carrera, ¿no? Entonces no se ha fomentado la solidaridad, no se ha fomentado el trabajo colegiado. Hay, por supuesto, experiencias, pero aisladas de esto. No es una política suficientemente fuerte que trabaje por devolverle el poder de decisión al maestro, su poder profesional, para enseñar y promover aprendizajes, ¿no? Entonces, por eso es que Foro Educativo tiene esta apuesta de promover e impulsar un movimiento pedagógico ahora para la democracia y la ciudadanía, porque eso es lo que nos parece vital en este momento en el Perú, y que después podrá entrar a otras áreas, y sería muy interesante que en algún momento pudiéramos invitarlos a ustedes
a actividades del movimiento pedagógico para un contacto directo con los maestros que se están sumando a este movimiento, ¿no? Para no demorar más, quisiera solo mencionar dos cosas adicionales, levantar dos temas adicionales. El fortalecimiento institucional, no solo de las escuelas de educación básica, de las escuelas de educación superior profesional, de las que forman los maestros en los rincones más aislados, más olvidados del país. Ahí hay una escuela, un instituto pobre, totalmente limitado, ¿no? Formando maestros mal formados, por supuesto, ¿no? Y entonces para mí personalmente, no sé qué pensarán mis colegas, pero me ha parecido muy importante esta afirmación que hizo Flavio en el sentido de que los institutos tienen un rol, pero no de una manera aislada, tienen que articularse con la universidad, tienen que articularse con las escuelas y otras instituciones académicas, porque no son, la idea no es convertirlas en universidades, pero también la idea es dejar de que sean escuelas de educación básica. Flavio, creo que tú lo sabes también. Hay institutos y escuelas institutos de educación superior pedagógica, lo que uno visita y parece una escuela de educación básica. Es impresionante, ¿no? Entonces, eso tampoco queremos que sea, y no estamos seguros, y Pati Andrade, que ha hecho estudios sobre esto, de que eso se haya logrado, que el cambio de denominación con el esfuerzo que se ha hecho para el licenciamiento haya sacado, algunas de ellas sí, pero haya sacado a todas de ese modelo de escuela básica, muy lejano todavía del modelo universitario, ¿no? Entonces, estas redes que hacen que la educación superior pedagógica sea una sola con diferentes instituciones, modalidades institucionales, creo que es la salida para el Perú y que el fortalecimiento de esas instituciones es básico en la educación superior, en la educación superior pedagógica, y lo es también en la educación básica para evitar que el Estado llegue a los individuos, sino que los individuos encuentren en la escuela un ambiente y un contexto institucional que los enriquezca y que los ayude a desarrollarse de manera permanente según las necesidades de cada institución, como muy bien dijo Susana, tanto para las escuelas de IB como para las escuelas superiores de educación profesional. Y finalmente, ya sí, con esto termino, eh, lo que Jorge decía, ¿no? O sea, no todo depende de la educación, ciertamente. Por muchos años estuvimos nosotros aquí en Foro hablando de lo que se llamaba las condiciones de educabilidad, ¿no? O sea, para poder aprender hay condiciones de educabilidad, ¿no? O sea, no estar desnutridos, tener una familia más o menos estructurada, poder llegar a la escuela sin tener que caminar 3 horas, ¿no? Tener movilidad para llegar a la escuela, etcétera. Una serie de condiciones que llamábamos las condiciones de educabilidad que efectivamente no están resueltas en el país y que hay que empezar por eso básico, ¿no? Por eso una de las comisiones de educación, de docencia que funciona en nuestra asociación es la de inteligencia artificial, ¿no? Porque estamos preocupados sobre cómo sus peligros y sus potencialidades, los peligros y las potencialidades de su uso en la educación, ¿no? En todos los niveles. Pero allí pues nos decíamos, estamos hablando de ella cuando hay miles de escuelas que no tienen ni siquiera acceso a Internet, ¿no? Entonces, encontrar en el plan de gobierno también una acción estratégica que tiene que ver con justamente cerrar esa brecha de conectividad nos ha parecido también una buena noticia. Y ese es un punto por el cual, desde el cual empezar, ¿no? Yo ahí me quedaría, disculpen, de repente ha sido ya muy larga para esta hora de la noche, pero también tiene que ver con el entusiasmo de sentir que hay apuestas comunes, ¿no? Y ojalá la oportunidad de seguir hablando sobre ellas para concretarlas, para volverlas en soluciones concretas y no solo en discursos, ¿no? Aquí estamos los educadores que deseamos que varias de las cosas que dice el plan se lleven a la práctica y esperamos que nos volvamos a encontrar en distintos espacios pronto. Muchas gracias.